buenas noches, de acuerdo a la hora que estén viendo esta grabación. Hoy vamos a desarrollar el marco teórico de la unidad número 5, referido a extracción de restos radiculares, normalmente implantados, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Vamos a dividirlo en dos partes, para que no se haga tan largo. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que me vayan siguiendo. En esta primera parte vamos a hablar de la clasificación de las raíces dentarias, según diferentes condiciones que podemos encontrar en las mismas. Cuando hablamos del origen, es decir, de la manera en que se generaron esos restos radiculares, podemos decir que existen raíces residuales de elementos dentarios que sufrieron la destrucción total de sus coronas por procesos de caries. También pueden ser restos remanentes de fracturas, restos originados por fracturas dentarias, generalmente fracturas de origen traumático. También existen raíces de piezas dentarias que han sido fracturadas durante un acto quirúrgico. En el intento de la extracción se produce la fractura de corona y quedan esos remanentes dentarios. Esto se puede hallar de manera inmediata o de manera mediata, es decir, en el mismo acto quirúrgico o un resto radicular que haya quedado de una extracción o de un intento de extracción que no ha sido realizada en el mismo momento ni por el mismo operador. Y también existen las raíces, ¿no es cierto? O hablamos también de restos radiculares o raíces, de aquellos elementos dentarios multirradiculares que han sido divididos por la técnica de odontosección. También podemos clasificar estos restos radiculares en relación al tipo de dentición al que pertenece ese elemento dentario. Bien, esto es simple. Hay restos radiculares, podemos encontrar restos radiculares en los maxilares, correspondientes a los elementos dentarios de la serie temporaria, o restos radiculares correspondientes a elementos dentarios de la serie permanente. A estos restos radiculares también los podemos clasificar en relación a su implantación en la arcada. Así hablamos de raíces de elementos dentarios normalmente implantados en la arcada, raíces de elementos dentarios ectópicos, raíces de elementos dentarios supernumerarios, raíces de elementos dentarios suplementarios, raíces de elementos dentarios semirretenidos y raíces de elementos dentarios retenidos. Bien, también podemos clasificar estos restos radiculares en relación al número de raíces que presenta el elemento dentario. Así tenemos raíces de elementos dentarios unirradiculares y raíces de elementos dentarios multirradiculares. Acá vemos, a modo de ejemplo, simplemente dos radiografías, un resto radicular de un elemento unirradicular y restos radiculares varios de elementos dentarios multirradiculares, en este caso molares inferiores. También vamos a clasificar a estos restos radiculares en relación a su anatomía radicular, a la anatomía radicular de esos elementos dentarios o de esas raíces dentarias. Así tenemos elementos dentarios con raíces rectas, elementos dentarios con raíces curvas, elementos dentarios de raíces divergentes, convergentes, restos radiculares cónicos, restos radiculares acintados,
restos de elementos dentarios con raíces dislaceradas y restos de elementos radiculares con cementosis. Acá tenemos algunas radiografías, moto de ejemplo, en donde vemos elementos dentarios cónicos, elementos con raíces acintadas, con raíces dislaceradas, con raíces divergentes, restos radiculares con hipercementosis, ¿sí? Son algunas de las formas y condiciones que podemos ver en los restos radiculares que nos vamos a encontrar en los maxilares. Bien, también podemos clasificar estos restos radiculares en relación del remanente dentario que queda o que no queda en relación al margen alveolar. Así existen raíces fracturadas a la altura del margen alveolar. Existen raíces fracturadas a nivel del margen alveolar. Raíces fracturadas por debajo del margen alveolar. Y raíces fracturadas a nivel del tercio apical, incluidas en el reborde alveolar. Bien, acá tenemos algunas imágenes, simplemente a modo de ejemplo, en donde tenemos raíces en donde existe remanente dentario por encima del reborde alveolar, otras en donde el remanente dentario está por debajo del margen alveolar, otra en donde el margen alveolar está a la misma altura que el remanente dentario sano, y un ápice o un remanente de un resto radicular muy pequeño que se encuentra totalmente sumergido en el proceso alveolar. Bien. Cuando hablamos de restos radiculares, lo que más nos interesa es conocer, saber, planificar y saber hacer y llevar a cabo las técnicas quirúrgicas que se necesitan para la extracción de esos. Bien, para hablar de técnica quirúrgica para la extracción de restos radiculares, tenemos que considerar, como en cualquier planificación de cualquier acto quirúrgico, tanto el examen clínico como el examen radiográfico. En función de eso, y en función de todas estas clasificaciones que hemos dado, porque ustedes me dirán, ¿para qué sirven estas clasificaciones? Bueno, precisamente para esto sirven. Todas estas clasificaciones se refieren a condiciones que van a tener y que nos vamos a encontrar en esos restos radiculares que vamos a encontrarnos en los maxilares, y que nos va a permitir, teniendo en cuenta todas esas consideraciones, diagramar, planificar y llevar a cabo nuestra técnica quirúrgica para la extracción. Es así que cuando hablamos de la extracción de restos radiculares, hablamos de que podemos extraerlo por vía alveolar, con pinzas, podemos extraerlo por vía alveolar con el uso de elevadores, podemos extraerlo por técnica de colgajo o podemos extraerlo por técnica de odontosección. Bien, cuando hablamos de extracción de raíces con pinzas, las pinzas de exodoncia que usamos habitualmente, estas pinzas que ya conocemos, sabemos que para el maxilar superior utilizamos en el sector anterior la pinza de incisivos y caninos, y en el sector posterior superior utilizamos la pinza bayoneta. Para el maxilar inferior utilizamos pinzas de resto o pinzas de incisivos inferiores, y también podemos utilizar en muchos casos la pinza para premolares inferiores. La extracción de raíces con pinzas, y esto es muy importante, está indicado cuando
tal como lo hablábamos cuando hablábamos de una extracción dentaria por técnica simple, esos restos radiculares deben tener la siguiente condición. Deben ser raíces que emerjan del borde alveolar, con suficiente tejido dentario remanente. ¿Para qué? Para que posibilite la prehensión en un punto útil con la pinza. Es decir, tiene que tener el cuello quirúrgico íntegro para poder hacer una prehensión y los posteriores movimientos de luxación con una pinza. Esto es, no deben estar socavadas, no deben presentar anomalías radiculares ni de forma ni de tamaño, no deben estar desvitalizadas y no deben estar cubiertas por encía. De esta manera, y con un reborde de características normales, vamos a poder extraer un resto radicular con el uso de pinzas. ¿Sí? Bien. Acá vemos en un diagrama y en una radiografía las condiciones que debe tener ese resto radicular para poder hacer la extracción con una pinza. Ustedes vean cómo se ve claramente que existe tejido remanente dentario de ese resto radicular por encima de las crestas óseas. Es decir, tiene un cuello clínico, un cuello quirúrgico, digo bien, íntegro, que nos va a permitir hacer una prehensión sobre tejido íntegro sano para su posterior luxación mediante el uso de una pinza. Y cuando hablamos de elementos multirradiculares, las condiciones son similares. Debemos tener restos radiculares que pueden estar unidos o pueden estar separados, siempre hablando de elementos multirradiculares. Pero lo importante es que conserve tejido dentario remanente, sano, por encima de las crestas óseas. Es decir, el cuello quirúrgico íntegro, para que de esta manera podamos hacer la prehensión con las pinzas. Acá vemos una clínica, una imagen clínica, en donde estamos tomando con una pinza de maxilar inferior, haciendo la prehensión y la luxación de restos radiculares, en este caso, de molares inferiores. ¿Sí? Vean acá otra imagen, clara, donde se ven restos radiculares ya divididos de un molar inferior, que se comportan como elementos unirradiculares, porque ya están divididos. Y de esta manera los podemos tomar de manera individual, siempre y cuando tenga tejido remanente y un cuello quirúrgico sano, con una pinza, un forceps de maxilar inferior, y de esta manera, por una técnica simple y tradicional, con los movimientos habituales, hacemos la luxación y la extracción completamente de esos restos de manera individual, uno a uno. Vean acá, bien cómo se ve la imagen, en donde la pinza ha tomado eficazmente esos restos radiculares. ¿Por qué? Porque existe tejido dentario sano, remanente por encima de las crestas óseas. Si no, de otra forma, sería imposible tomarlo con las pinzas. Bien, dijimos que podemos hacer esas extracciones por vía alveolar, con pinzas o bien con el uso de elevadores. Bien, los restos radiculares podemos extraerlo utilizando elevadores. La indicación para esto son para aquellas raíces emergentes del reborde alveolar, pero que tienen escaso tejido dentario remanente y que por ello imposibilita la prehensión de ese resto en un punto útil con una pinza, diferente como habíamos hablado anteriormente. Esas raíces igualmente no deben estar socavadas,
no deben presentar anomalías, ni de forma, ni de tamaño, ni de dirección. No deben estar desvitalizadas, al igual que las que hacíamos la extracción por el medio del uso de pinzas, y tampoco deben estar recubiertas por enzima. Y por supuesto, el reborde alveolar debe tener características normales. Si reúne todas estas condiciones, podemos hacerla a la extracción de esas raíces por medio del uso de elevadores. La extracción de raíces, como ya habíamos visto en el caso del uso de las pinzas, tenemos raíces de elementos unirradiculares y elementos de raíces multirradiculares. Acá vemos un elemento unirradicular, una raíz cónica, de características normales, sin anomalías de la raíz, sin anomalías del hueso, en donde existe algo de remanente, pero bastante débil, lo cual no nos permite hacer una prehensión correcta con una pinza force. Entonces utilizamos aquí un elevador. Utilizamos elevadores de tipo Clebden rectos y Clebden angulados, como lo que se muestra aquí en la foto. Los elevadores, estos elevadores citados, actúan por dos principios, el principio de cuña y el principio de palanca. Estos elevadores se aplican en el maxilar superior por mesial, por distal y por palatino, y en el maxilar inferior por mesial y por distal. Como ya les dije, por principio de cuña y de palanca, ubicamos la hoja de esos elevadores en el espacio periodontal de ese elemento dentario, es decir, entre la pared ósea y el elemento dentario, el segmento del elemento dentario, y aplicándole fuerza con principio de cuña y de palanca, logramos luxar, elevar y extraer esos restos radiculares. Bien, sigamos adelante. Vemos acá un caso clínico, un resto radicular, un canino superior, en donde vemos cómo estamos aplicando ese elevador. En este caso es un elevador recto. Un elevador Clebden recto, que es aplicado por principio de cuña y de palanca, primero por distal, después por mesial. De esta manera producimos la luxación. Ese elevador va ocupando, a medida que se introduce en el alveolo, el espacio de esa raíz y al mismo tiempo el descenso de esa raíz y la abulsión total fuera del alveolo. Vean cómo habíamos dicho en el maxilar superior, aplicábamos por distal, aplicábamos por mesial, y acá en la imagen arriba estamos viendo cómo se está aplicando ese elevador también por distal, apoyado sobre el borde palatino del hueso, para también lograr luxar ese elemento dentario y abulsionarlo completamente. En la imagen de abajo vemos claramente cómo ya el elemento luxado y ha descendido se lo termina tomando con una pinza forceps para la enucleación total. Cuando hablamos de extracción de raíces con elevadores en dientes multirradiculares, no varía mucho. Los principios no cambian. Son aquellas raíces en donde existe remanente dentario por encima de las crestas óseas, pero no suficiente o no tienen la suficiente integridad como para tomar y hacer prehensión con una pinza forceps. Entonces también utilizamos los elevadores. Bien. Ahora vamos a hablar de una técnica muy particular, que es la técnica del alveolo libre o técnica del alveolo vacío. Una técnica que se utiliza para la extracción de restos radiculares de elementos multirradiculares.
en el maxilar inferior, a expensas de un alveolo libre remanente. Por eso es que se llama técnica de alveolo libre o alveolo vacío. Bien, está indicada en raíces destruidas por caries avanzadas, bueno, restos radiculares, raíces fracturadas durante el mismo acto quirúrgico, y raíces también previamente seccionadas, como en el caso de la odontosección. Los elevadores que utilizamos, esta técnica se realiza mediante el uso de elevadores, son elevadores a barra cruzada, de tipo elevadores de Winter, hoja número 12, y elevadores de Winter, número 14, hoja lanceolada, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, según sea el elemento o las raíces a extraer. Cuando hablamos de técnica del alveolo vacío y el alveolo libre, existen diferentes variantes. Y así tenemos, cuando en un molar inferior, ustedes saben que tiene dos raíces, nos encontramos con que una de las raíces fue extraída y la otra quedó remanente. Entonces tenemos un alveolo libre y una raíz remanente. El segundo caso que podemos tener es similar, pero nada más que en vez de la raíz mesial, la remanente fue la distal, que a los efectos de la técnica resulta igual. Pero existe una tercera variable, que es cuando se han fracturado ambas raíces, tanto la mesial como la distal. Nada más que a diferente nivel. Acá sí cambia la técnica para llevar a cabo la extracción de estos restos mediante la técnica conocida como técnica de alveolo vacío o alveolo libre. Bien, vamos a ver la primera variante. Acá tenemos la fractura de una raíz, y en el otro alveolo no hay raíz. Esto quiere decir que hicimos la extracción de la raíz mesial, pero quedó o se fracturó la raíz distal. Esta raíz se ha fracturado, ¿sí?, por encima, o queda remanente por encima del septum interradicular. Bien, cuando esto pasa, aplicamos un elevador de hoja Crayer en el alveolo vacío, no en el alveolo que quedó en donde está alojado la raíz, sino en el alveolo vacío, como muestra acá en la imagen. Estos elevadores, que actúan por principio de rueda y eje, va a hacer que al girar el elevador y girar la hoja, como muestra acá la imagen, la punta del elevador, la punta de la hoja, va a girar, va a enganchar ese resto radicular y lo va a elevar, tal como se muestra acá en la imagen. ¿Sí? Una vez que se eleva y se ha luxado, se puede retirar con una pinza. Bien, después tenemos la otra variable, que es cuando la fractura de la raíz se produce a nivel del septo interradicular, al mismo nivel. En ese caso, también utilizamos un elevador de hoja Crayer. También lo introducimos en el alveolo vacío, en el alveolo que quedó vacío. Y por principio de rueda y eje, hacemos girar esa hoja del elevador. Esa misma hoja va a fracturar parte de ese septum interradicular, lo que va a permitir que la hoja del elevador tome contacto con el resto remanente y, les vuelvo a repetir, por principio de rueda y eje, va a levantar y va a avulsionar ese resto radicular que había quedado remanente. ¿Sí? Bien, como vemos acá en la imagen. Seguimos. La otra variable es cuando ese resto radicular quedó muy por debajo del septum interradicular. En ese caso, y debido a la mayor profundidad, vamos a utilizar un elevador de hoja lanceolada, los 14.
Lo ubicamos también en el fondo del alveolo vacío, por principio de rueda y eje. También fracturamos ese septum interradicular, lo eliminamos, para que podamos tomar contacto con el resto radicular de menor tamaño que quedó en el alveolo contiguo, y de esta manera, por principio de rueda y eje, de giro, elevamos el resto radicular, lo luxamos, lo elevamos y lo extraemos de ese alveolo, como muestra acá la imagen. Lo que también podemos hacer, en el caso de esta última situación en donde el resto radicular queda muy por debajo del septum interradicular, y ese septum radicular es demasiado potente, poderoso y prominente, como para fracturarlo solo con el movimiento del elevador, como habíamos visto en la imagen anterior, lo que podemos hacer también es, con instrumental rotatorio, con la turbina y una fresa esférica, podemos disminuir la altura, eliminar ese septum, como va mostrando acá muy gráficamente en la imagen, ¿sí? Lo vamos desgastando, vamos haciendo la osteotomía, lo que nos va a permitir, ¿sí?, poder acceder, ahora sí, desde el alveolo contiguo. Como vemos acá, aplicamos la misma hoja lanceolada en el mismo alveolo vacío, en el alveolo continuo, pero ya, como ese septum ha sido eliminado mediante principio de rueda o eje, con ese elevador, hacemos contacto con el alveolo que está al lado, aplicamos la fuerza sobre el resto radicular, lo luxamos y lo elevamos para su abulsión completa, como muestra acá muy bien la imagen, ¿sí? Bien, ahora habíamos dicho que otro caso, o una de las situaciones que podía pasar, que habíamos dicho que quedara un resto y un alveolo vacío, que quedara un resto mesial y el alveolo vacío distal, viceversa, también podían quedar dos restos. Bien, esos dos restos, como ven acá, fracturados a distinto nivel. Entonces acá no tenemos un alveolo vacío, no, claro que no, pero sí tenemos un alveolo más vacío que el otro. Entonces también vale la utilización de esta técnica de alveolo vacío o alveolo libre, bajo los mismos principios. Entonces esto es, paso 1, vamos a eliminar la raíz de mayor volumen, ¿sí?, a expensas del alveolo que está más vacío. O sea, vamos a ubicar el elevador en el alveolo donde está la raíz de menor tamaño, como vemos acá. Una hoja Cryer en el alveolo donde quedó la raíz más pequeña, por principio de cuña, por principio de rueda o eje, como actúan estos elevadores, fracturamos el septum interradicular, ¿sí?, lo que nos permite tomar contacto con esa raíz de mayor volumen, luxamos y elevamos. Una vez que hicimos esto, ahora sí nos queda un alveolo libre, un alveolo vacío. Pues bien, ahora sí, a partir de ese alveolo totalmente vacío, vamos a aplicar la misma técnica mediante la utilización de un elevador tipo Clebden, un elevador de tipo Winter, con hoja lanceolada, lo ubicamos en el fondo del alveolo y mediante principio de rueda o eje, como venimos haciendo anteriormente, nos va a permitir, a partir de ese alveolo libre y con el septum ya fracturado, tomar contacto con esa raíz más pequeña, que había quedado remanente, para poder aplicar la fuerza, luxarla y elevarla como está mostrándose acá en la imagen. ¿Sí? Acá vamos a ver en la imagen clínica, vea acá cómo ha quedado en la imagen clínica, en el intento de la extracción de un molar inferior que tiene dos raíces, una de las raíces se pudo extraer
y la otra quedó en el hueso. Bien, a expensas de ese alveolo libre, que sería el alveolo mesial, mediante la hoja de un elevador tipo Winter, como ven acá, vean cómo se ha ubicado dentro del alveolo por principio de rueda, o eje, como muestra acá perfectamente tanto la imagen clínica como la imagen radiográfica, nos va a permitir eliminar ese septo interdentario, tomar contacto con la raíz y levantarla, luxarla y avulsionarla. Como estamos viendo acá, ¿ve? Ahí se está levantando perfectamente y finalmente, con una vez que ya está luxada completamente, la tomamos con una pinza de prevención y la eliminamos. Bien, bueno, hasta acá llegamos con la primera parte. Vamos a continuar en una segunda parte y nos estamos viendo. Cualquier duda al respecto, no duden en consultarnos. Que tengan un buen día, buena tarde, una buena noche. Hasta luego.